Entramos entonces a la última parte de la unidad número uno. Revisaremos las últimas reacciones que tocaremos en esta parte. La primera de ellas es la condensación de Claisen y una serie de reacciones que guardan similitud en cuanto a su comportamiento y que tienen que ver principalmente con la presencia del carbono alfa unido obviamente al carbonilo, y que ese carbono alfa tenga hidrógenos. ¿Sí? Esos hidrógenos, como ustedes recordarán, en medios fuertemente alcalinos se vuelven hidrógenos ácidos. Y como ven aquí en las estructuras, pues lo que va a reaccionar son ésteres con carbonos alfa que tienen hidrógenos. Las condiciones de reacción, como les mencionaba, son fuertemente alcalinas. Aquí, bueno, hasta que dice mor, que significa pues que es un metal, que pueden ser alcóxidos de sodio, de litio o de potasio. Fíjense bien, no pierdan de vista que el alcóxido que se usa y el alcohol, que sería el medio de reacción, son el mismo, que es parte del grupo éster. ¿Sí? ¿Para qué? Para evitar que haya mezclas de productos y que, bueno, siempre haya las mismas especies químicas presentes en el medio. Esta reacción de un mismo éster con otra molécula de ese mismo éster nos va a dar lo que se conoce como un beta cetoéster. ¿Por qué? Pues bueno, tenemos al grupo éster, alfa, beta, tenemos un carbonilo, ¿sale? Un beta cetoéster. Esta es la llamada condensación de Claisen. Si la condensación de Claisen se da entre dos compuestos eh, carbonílicos o carboxílicos que son distintos, varía un poquito. ¿Cuál es la diferencia? Pues que en el primer caso tenemos un éster con un carbono alfa que tiene hidrógenos y el otro éster que reacciona es un éster que no tiene hidrógenos en el carbono alfa. ¿Esto para qué? Pues para que no haya mezclas de productos, ¿sí? Entonces solamente va a reaccionar el éster con carbono alfa con hidrógenos contra el que no lo tiene. En las mismas condiciones fuertemente alcalinas, también se obtienen beta-cetoésteres. Aquí, bueno, se intenta diferenciar las cadenas hidrocarbonadas R1, R2, R3 para diferenciarlas, pero bueno, se obtienen beta-cetoésteres. Esta se conoce como condensación de Claisen mixta. Si la reacción esta, que llamamos condensación de Claisen, sucede en un diéster, en una molécula que tiene dos funcionalidades éster a cada orilla, por ejemplo, ¿sí? Una u otra, con diferente longitud de cadena y que tiene carbonos alfa con respecto a los carbonilos, y estos tienen hidrógenos, vamos a obtener compuestos de tipo cíclico, que se llaman beta-cetoésteres cíclicos. Esta reacción, conocida como condensación de Dickmann, sucede principalmente para formar ciclos de 5 o 6 miembros. Y bueno, ¿cómo sucede? ¿Cómo es que sucede este tipo de reacciones? Vamos a revisar rápidamente el mecanismo de reacción propuesto. Entonces, un primer paso. ¿Qué pasa? En el medio fuertemente alcalino, fíjense, les reitero, el alcóxido del medio alcalino debe ser igual al que tenga unido en el éster, ¿sí? ¿Para qué? Pues para lo que les decía, para evitar mezclas de productos y que siempre tengamos el mismo alcóxido presente en el medio. ¿Qué va a suceder? Pues esa base que es muy fuerte, como ustedes saben, pues va a robar ese hidrógeno en posición alfa, unido al carbono alfa, lo que va a generar hipotéticamente un carbanión, pero que se va a estabilizar por resonancia. ¿Sí? O bueno, no por resonancia, mejor dicho, alojando la carga negativa sobre un átomo más electronegativo que el carbanión que se formaría sobre el oxígeno. Y forma, valga la redundancia, perdón,
forma esta especie química que es un éster, ¿no? Porque tiene, la estructura de un éster, enolato. ¿Por qué enolato? Bueno, tiene el doble enlace y la terminación ato porque, bueno, es un carboxilo con carga negativa. En el segundo paso que sucede, hay un movimiento de electrones para generar un ataque nucleofílico desde el carbono alfa hasta el carbonilo del otro éster que haya por ahí, lo cual, pues como ustedes saben, da paso a la formación del intermedio tetraédrico. ¿Qué puede ser X? Aunque la condensación de Claisen propiamente es un éster, es decir, X sería OR. También puede funcionar con halogenuros de acilo o con anhídridos. Bueno, este intermedio tetraédrico, como ustedes saben bien, pues tiende a colapsar, ¿no? Por la propia estructura del carbono al que están unidos diferentes átomos o especies químicas. El oxígeno que está cargado negativamente devuelve los electrones y eso hace que salga el grupo saliente, ¿no? Valga la redundancia, en este caso sería X, como lo tenemos acá. De lo que hemos estado revisando, ustedes saben de inmediato que tanto el cloro como el bromo, como el aciloxi, son buenos grupos salientes. No así el alcoxi, pero ustedes deben de tomar en cuenta que en un medio fuertemente alcalino, donde ya tenemos presente moléculas cargadas negativamente, como si fuera el grupo saliente, en esas condiciones sí se ve beneficiado, digamos, o facilitado que sea desplazado. Luego, ¿qué va a pasar? Pues pues este exceso de alcóxido que hay por ahí, pues se va a llevar otro hidrógeno que está en carbono alfa. Fíjense que este carbono alfa es carbono alfa para este carbonilo y para este, lo que lo hace pues más ácido. Entonces el alcóxido se lleva y se estabiliza otra vez formando una especie de enolato, ¿sale? Eso da como consecuencia la formación, bueno, aquí se ve en una forma de tipo de híbrido de resonancia. ¿Por qué? Porque hipotéticamente, bueno, aquí quedaría la carga negativa, pero acá con el doble enlace vemos, o enlace pi, que hay una posibilidad de extender la resonancia. ¿Sí? Este último, digamos, intermedio o estructura resonante, si se le da un tratamiento ácido, nos va a dar como consecuencia la formación del cetoéster. Una particularidad de este tipo de compuestos, y particularmente en medios básicos como el que estábamos viendo, es que puede ocurrir una situación que es la descarboxilación. Como su nombre lo dice, la descarboxilación pues es que salga el grupo carboxilo. Entonces, aunque la gran mayoría de los ácidos carboxílicos no se descarboxilan, en estas condiciones de reacción sí llega a suceder. ¿Por qué? Porque el producto que se forma está estabilizado porque tiene una tautomería. ¿Qué se refiere a esto? Por ejemplo, tenemos beta-ceto carboxilato que en condiciones así fuertemente básicas, ¿qué sucede? Pues hay movimiento de electrones. Movimiento de electrones provoca que este enlace se rompa. Bueno, podría romperse aquí arriba, pero termina rompiéndose este. ¿Por qué? Porque puede desplazar también hacia acá los electrones y dejar alojada la carga sobre el oxígeno del segundo carbonilo. Eso da como consecuencia que salga el CO2, que es un gas. Además, si pensamos en los equilibrios, el CO2 es un gas que si se escapa del medio de reacción, pues va a hacer que el equilibrio se desplace hacia productos y hace evidentemente que esta reacción no sea reversible. El enolato formado pues se estabiliza evidentemente por resonancia. Si entra aquí los electrones y desplaza para acá. Entonces eso empuja, digamos, al dióxido de carbono
a salir de la molécula. En medio ácido también funciona, también sucede este tipo de situaciones. La última parte de esta unidad que vamos a revisar es la reacción de saponificación. Como ustedes ya saben, la reacción de saponificación, por su nombre es sapo, en latín significa jabón, pues es hacer jabón. ¿Cómo se hace el jabón? Pues bueno, en su forma más rudimentaria, pues es esto, es la hidrólisis alcalina de acilgliceroles, es decir, de grasas. ¿Sí? Ustedes saben que las grasas en los aceites, en la manteca, etcétera, no están libres los ácidos grasos, ¿no? Sino que están esterificados a un triol, a un alcohol con 3 grupos de hidroxilo, que se llama triacilglicerol. Y como les digo, la hidrólisis en un medio alcalino va a dar como consecuencia el rompimiento de los enlaces éster, generando, liberando, digamos, el glicerol y 3 moléculas de sales sódicas de ácidos grasos. Ojo que estamos en medios fuertemente alcalinos, pues esto va a estar como su par conjugado básico formando sales. En los jabones se encuentran pues diferentes sales sódicas o potásicas de los ácidos grasos. Pueden ser ácidos grasos saturados como el esterato de sodio, ácidos grasos monoinsaturados como el oleato de sodio o ácidos grasos poliinsaturados como el linoleato de sodio. ¿Cómo es que limpian, ¿no?, los jabones? Pues porque estas estructuras, estas cadenas, estas cabecitas polares con cargas negativas y las cadenas apolares hidrofóbicas, pues se van a agrupar formando grandes estructuras que se llegan a juntar entre 50 y 100 pues de ácidos grasos como este, que se llaman micelas. Las micelas tienen esta característica que se empaquetan, que se unen con las colitas, con las cadenas hidrofóbicas hacia una parte interior y la cabecita que es hidrofílica, que está cargada, está hacia el exterior. Esto le da la capacidad de limpieza al jabón. ¿Por qué? Porque la parte de afuera es hidrofílica, interacciona con el agua, que aquí están las moleculitas de agua, y tiene el contraión, que sería en este caso el sodio, puede ser el potasio, y las cadenas apolares quedan hacia adentro. Lo de afuera puede interaccionar con el agua para irse moviendo y lo de adentro va atrapando la suciedad que es hidrofóbica. Ocurre un problema con este tipo de jabones que ustedes lo habrán visto quizá alguna vez en algún baño, en una tina. Es la formación de sarro, ¿no? Eso que se ven como manchas blancas, que es normalmente producto de la interacción de estas estructuras con iones divalentes como el calcio y el magnesio. Estas aguas, conocidas como aguas duras, pues causan este problema. Para evitar estas situaciones, pues se buscan alternativas. ¿Qué alternativas? Pues los detergentes, que son en general derivados de ácido sulfónico. ¿Sí? Este es el ácido sulfónico, que están alquilados, que pueden tener cadenas hidrocarbonadas largas o cortas, saturadas o insaturadas, y que van a hacer que estos detergentes se comporten de una manera distinta. Estos no forman propiamente micelas, sino que tienen otro tipo de interacción. Estos se conocen como surfactantes, ¿no? Bajan la tensión superficial del agua y hacen que sea más fácil que penetre las telas, ¿no? Para poder limpiar. Un detergente típico es este surfactante aniónico, que vemos tiene una cadena hidrocarbonada de 12 carbonos y una cabeza hidrofílica, ¿no?, que es una sal sódica del ácido sulfónico. También hay otros, también se les llaman detergentes, que son surfactantes. Bueno, este es aniónico porque en la punta tiene, digamos, carga negativa. Este es catiónico porque en la estructura tiene un nitrógeno de amonio cargado positivamente, que es usado, por ejemplo, como germicida. Es importante destacar, no sé si alguna vez lo hayan visto, en las etiquetas de los detergentes,
que utilizan también otros compuestos que han ayudado mucho en los últimos años a mejorar la limpieza de las prendas, como son algunas enzimas que, bueno, se encargan de esas hidrólisis de los acilgliceroles, como son las lipasas, o las proteasas, que ayudan a degradar un poco estos enlaces peptídicos de amida que se dan, bueno, en las proteínas. Y con eso terminamos este último video de la unidad número 1. Seguiremos después con la siguiente unidad, pero hasta aquí llegamos revisando algunos de los conceptos que hay en la unidad número 1.